Página 19. Las consecuencias económicas de la paz, por John Maynard Keynes, 1919. Capítulo 3. La conferencia. En los capítulos 4 y 5 estudiaré con algún detalle las disposiciones económicas y financieras del Tratado de Paz con Alemania. Pero será más fácil apreciar el verdadero origen de muchas de estas condiciones si examinamos aquí algunos de los factores personales que influyeron en su preparación. Al acometer esta empresa, toco inevitablemente cuestiones de motivación, en las que el espectador está sujeto a error y carece de títulos para echar sobre sí las responsabilidades de un juicio definitivo. Si en este capítulo parece que me tomo a veces libertades permitidas al historiador, que generalmente no nos atrevemos a usar al tratar de los contemporáneos, a pesar del mayor conocimiento de causa con que hablamos de ellos, excúseme el lector recordando cuán grande es la necesidad que el mundo tiene, si ha de comprender su destino, de iluminar, aun cuando sea parcial e inciertamente, la compleja lucha, aún no acabada, de la voluntad y de la decisión humanas, que, concentrada en las cuatro individualidades en forma nunca igualada, hizo de ellas, en los primeros meses de 1919, el microcosmos de la humanidad. En las partes del tratado a que aquí me refiero, los franceses tomaron la dirección, en cuanto ellos iniciaron generalmente las proposiciones más definidas y más extremas. Esto fue, en cierto modo, cuestión de táctica. Alemania estaba indefensa y por tanto, era fácil presionarla. Cuando se espera que el resultado final sea una transacción, lo más prudente es partir de una posición extrema y los franceses previeron desde el principio, como otras muchas gentes, un doble juego de transacciones, primero para atender a las ideas de sus aliados y asociados, y después, en el curso de la Conferencia de la Paz propiamente, para con los mismos alemanes. Lo sucedido ha justificado esta táctica. Clemenceau ganó con sus colegas del Consejo una reputación de moderación, por abandonar algunas veces, con aire de inteligente imparcialidad, las proposiciones más extremas de sus ministros y otras muchas pasaron porque los críticos americanos e ingleses desconocían, como era natural, el verdadero punto a discusión o porque la crítica demasiado persistente de Francia por los aliados colocaba a estos en una situación que los hacía parecer como envidiosos y como poniéndose de parte del enemigo y defendiendo su causa. Así es que, cuando los intereses ingleses y americanos no resultaban seriamente afectados, su crítica era débil y pasaban algunas decisiones que los mismos franceses no hubieran tomado muy en serio, y para las cuales luego no cabía remedio por la cláusula de la 11ª hora, que no permitía discusión con los alemanes. ¿Cuál era el temor que los franceses sentían ante la influencia inglesa y norteamericana? Pero además de la táctica, los franceses tenían una política. Aunque Clemenceau abandonara las pretensiones de un Klotz o de un Loucheur, o cerrara sus ojos con aire de fatiga cuando los intereses franceses no estaban ya en litigio, conocía los puntos vitales para Francia, y en estos cedía poco. En cuanto a las principales líneas económicas del tratado, responden a una idea razonada, esta idea es la de Francia y la de Clemenceau. Clemenceau era, con mucho, el miembro más eminente del Consejo de los Cuatro, y se había dado cuenta del valor de sus colegas. Era el único capaz de tener una idea y, al mismo tiempo, de poder hacerse cargo de todas sus consecuencias. Su edad, su carácter, su ingenio y su porte, se sumaban para darle relieve y un perfil definido en un fondo confuso. No se le podía despreciar ni dejar de amarle. Lo único que podía hacerse era tener ideas diferentes acerca de la naturaleza del hombre civilizado, o por lo menos entregarse a otras esperanzas que las suyas. La cara y el porte de Clemenceau son universalmente familiares. En el Consejo de los Cuatro llevaba una chaqueta de bordes cuadrados, de una tela muy buena, negra, y en sus manos, nunca desnudas, guantes de Suecia, grises. Sus botas eran de cuero negro, fuerte, muy bueno, pero de tipo rústico, y algunas veces cerradas cuidadosamente por delante con una hebilla en vez de cordones.
su sitio en la sala de la Casa Presidencial, donde se celebraban las reuniones ordinarias del Consejo de los Cuatro, a diferencia de las conferencias privadas e inesperadas, que se celebraban en un cuarto más pequeño. Abajo, era un sillón cuadrado, de brocatel, colocado en medio del semicírculo, frente a la chimenea, con Orlando a su izquierda, el presidente próximo al fuego, y el primer ministro Lloyd George, enfrente, al otro lado de la chimenea, a su derecha. No llevaba papeles ni cartera, y no le acompañaba ningún secretario particular, aunque varios ministros y funcionarios franceses, indicados según la materia especial de que se tratara, estaban presentes, alrededor de él. Su porte, su mano y su voz no carecían de vigor pero, no obstante, especialmente después del atentado cometido contra él, ofrecía el aspecto de un hombre muy viejo que ahorraba sus fuerzas para las ocasiones graves. Hablaba poco, dejando la exposición inicial de la causa francesa a sus ministros o funcionarios con frecuencia, cerraba sus ojos y se arrellanaba en su sillón, con una cara impasible de pergamino, y sus manos, enguantadas, cruzadas delante. Generalmente, le bastaba una frase breve, incisiva o cínica, una pregunta, la desaprobación, no fundada, a sus ministros, sin guardar siquiera las apariencias, o un despliegue de terquedad reforzado por unas cuantas palabras en un inglés pronunciado con viveza. Pero nunca le faltaba elocuencia ni pasión cuando las necesitaba, ni la rauda expresión de palabra, con frecuencia seguida de una tos profunda de pecho, que producía impresión más por el vigor y la sorpresa que por la persuasión. Frecuentemente, Mr. Lloyd George, después de hacer un discurso en inglés, mientras se traducía al francés cruzaba la alfombra hasta el presidente para reforzar su causa con algún argumento ad hominem, en una conversación privada, o para sondear el terreno para una inteligencia y esta era, algunas veces, la señal para la agitación y el desorden general. Los consejeros del presidente le rodeaban un momento después, los técnicos ingleses cruzaban para saber el resultado, o ver si todo iba bien, y enseguida llegaban los franceses, un poco recelosos de que los otros pudieran estar arreglando algo a sus espaldas, hasta que toda la sala acababa por estar en pie y la conversación se hacía general en ambos idiomas. Mi impresión última y más viva es de una escena semejante, el presidente y el primer ministro, en el centro de una multitud agitada y de una babel de sonidos, una mezcolanza de compromisos ansiosos e imprevistos y de contracompromisos, ruidos y furias sin significación sobre cualquier cuestión sin realidad, y olvidados y abandonados los grandes enunciados de la reunión de la mañana. Y Clemenceau, silencioso y alejado mientras no estaba en litigio nada que afectara a la seguridad de Francia, dominando, como en un trono, con sus guantes grises, en un sillón de brocatel, con el alma seca y vacía de esperanzas, muy viejo y cansado, pero vigilando la escena con un aire cínico, casi desdeñoso y malicioso, y cuando, al fin, se restablecía el silencio, y cada cual volvía a su sitio, resultaba que él había desaparecido. Sentía, respecto de Francia, lo que Pericles de Atenas, lo único que valía la pena estaba en ella, lo demás no tenía ningún interés, pero su teoría política era la de Bismarck. Tenía una ilusión, Francia, y una desilusión, la humanidad, incluyendo los franceses, y no menos sus colegas. Sus principios, en cuanto a la paz, pueden expresarse sencillamente. En primer lugar, era un creyente decidido en aquel concepto de la psicología alemana, según el cual el alemán no comprende ni puede comprender nada más que la intimidación, que no tiene generosidad ni remordimiento en los tratos, que no hay ventaja que no sea capaz de utilizar, y que por su provecho se rebajará a todo que no tiene honor, orgullo ni piedad. Por tanto, no se debe tratar nunca con un alemán, ni conciliarse con él se le debe mandar. De otro modo no os respetará, ni impediréis que os engañe. Pero es difícil saber hasta qué punto pensaba él que estas características eran exclusivas de Alemania, o si su candorosa opinión de algunas otras naciones era, en esencia, diferente. En su filosofía no cabía el sentimentalismo en las relaciones internacionales. Las naciones son cosas reales, de las cuales se ama a una, y por las demás se siente indiferencia u odio.
la gloria de la nación que se ama es un fin deseable, pero generalmente hay que obtenerlo a costa del vecino. La política de la fuerza es inevitable, y no hay que esperar nada muy nuevo de esta guerra ni del fin por qué se luchaba. Inglaterra había destruido, como en el siglo precedente, a un rival comercial, y se ha cerrado un capítulo importante en la lucha secular de la gloria alemana y la gloria francesa. La prudencia exigía que en cierta medida se sirviera de palabra los ideales de los tontos americanos y de los hipócritas ingleses, pero sería estúpido creer que hay lugar en el mundo, tal y como este es en realidad, para asuntos tales como la sociedad de naciones, ni que tiene algún sentido el principio de autodeterminación, a no ser como fórmula ingeniosa para empujar la balanza de la fuerza del lado de nuestro interés propio. Sin embargo, estos son generalidades. Al trazar los detalles prácticos de la paz que él creía necesarios para el poder y seguridad de Francia, tenemos que retroceder a las causas históricas que han actuado durante su vida. Antes de la guerra franco-alemana, la población de Francia y de Alemania eran iguales, aproximadamente, pero el carbón, el hierro y la marina de Alemania estaban en su infancia, y la riqueza de Francia era muy superior. Aún después de la pérdida de Alsacia-Lorena no había gran diferencia entre los recursos efectivos de los dos países, pero en el periodo siguiente, la posición relativa había cambiado por completo. Hacia 1914, la población de Alemania excedía en un 70% la de Francia. Había llegado a ser una de las primeras naciones del mundo en industria y comercio. Su habilidad técnica y sus medios de producción de futura riqueza no tenían igual. Francia, en cambio, tenía una población estacionaria o decreciente, y había quedado seriamente por debajo en riqueza y en poder para producirla. A pesar, sin embargo, de que Francia ha salido victoriosa de la lucha presente, con la ayuda, esta vez, de Inglaterra y América, su posición futura sigue siendo precaria a los ojos del que considere que la guerra civil europea ha de mirarse como cosa normal, o al menos como un estado de cosas que se ha de repetir en el porvenir, y que la misma clase de conflictos entre las grandes potencias organizadas que han llenado los 100 años pasados se reproducirá en los venideros. Según esta visión del porvenir, la historia europea consiste en una lucha perpetua, en la que Francia ha ganado esta partida, que no será ciertamente la última. La política de Francia y de Clemenceau son consecuencia lógica de la creencia de que el viejo orden de cosas no cambia esencialmente, está basado en la naturaleza humana, que es siempre la misma, y por consiguiente se sigue el escepticismo hacia toda la doctrina defensora de la sociedad de naciones. Una paz magnánima, o de trato noble y equitativo, basada en la ideología de los 14 puntos del presidente, no podía dar más resultado que acortar el periodo de la convalecencia alemana y precipitar el día en que volviera a arrojar sobre Francia sus masas mayores, sus recursos superiores y su habilidad técnica. De aquí la necesidad de las garantías y cada garantía que se tomaba, aumentando la irritación, y, por tanto, la probabilidad de la subsiguiente revancha de Alemania, hacía necesarias nuevas precauciones para aplastarla. Así es que, adoptando esta idea del mundo, y desechando la otra, es consecuencia ineludible que se ha de pedir una paz cartaginesa, con ánimo de imponerla con toda la fuerza del poder actual. Clemenceau no hizo ninguna demostración de que se considerara obligado por los 14 puntos, y dejó a los otros el cuidado de preparar las fórmulas que de vez en cuando eran necesarias para salvar los escrúpulos del presidente. Consistía, pues, la política de Francia, hasta donde fuera posible, en parar el reloj y deshacer lo que desde 1870 se había logrado por el progreso de Alemania. Ahora que Alemania estaba postrada, había que disminuir su población por la pérdida del territorio y otros medios, pero principalmente había que destruir su sistema económico, del que dependía su nueva fuerza, su vasta organización, fundada sobre el hierro, el carbón y los transportes. Si Francia podía adquirir, aunque solo fuera en parte, lo que Alemania se veía obligada a abandonar, el desequilibrio de fuerzas entre los dos rivales para el logro de la hegemonía europea podía remediarse durante muchas generaciones.
de aquí surgen las múltiples decisiones que tienden a la destrucción de su vida económica, tan superiormente organizada, que examinaremos en el próximo capítulo. Esta es la política de un viejo cuyas sensaciones y cuyas imágenes más vivas pertenecen al pasado y no al porvenir. Él no ve esta empresa más que en cuanto afecta a Francia y Alemania, no en cuanto afecta a la humanidad y a la civilización europea, en lucha por un nuevo orden de cosas. La guerra ha mordido en su conciencia en forma diferente que en la nuestra, él no se apercibe, ni desea, que estemos en el dintel de una nueva era. Pero ocurre, además, que la cuestión que está sobre el tapete no es una cuestión puramente ideal. Tengo el propósito de demostrar en este libro que la paz cartaginesa no es prácticamente justa ni posible. Aunque la escuela doctrinal de que proviene se preocupa del factor económico, prescinde, sin embargo, de las tendencias económicas más profundas que han de regir en el porvenir. El reloj no puede pararse. No se puede restaurar la Europa central de 1870, sin causar tales desgarraduras en la estructura europea y sin dar suelta a tales fuerzas humanas y espirituales, que, pasando sobre razas y fronteras, no solo os arrollarán a vosotros, sino a todo lo que constituye nuestras garantías, y a vuestras instituciones y a todo el orden existente de vuestra sociedad. ¿Por qué arte de prestidigitación fueron sustituidos los 14 puntos por esta política, y cómo llegó el presidente a aceptarla? La contestación a esta pregunta es difícil, y se basa en circunstancias de carácter, en elementos psicológicos y en sutiles influencias del medio, difíciles de descubrir y más difíciles todavía de escribir. Pero si alguna vez la acción de un solo individuo puede contar para algo, la defección del presidente ha sido uno de los acontecimientos morales decisivos en la historia. Tengo que tratar de explicarlo. ¿Qué lugar ocupaba el presidente en el corazón y en las esperanzas del mundo cuando embarcó en el George Washington? ¿Qué gran hombre vino a Europa en los primeros días de nuestra victoria? En noviembre de 1918, los ejércitos de Foch y las palabras de Wilson nos habían arrancado de repente de aquella vorágine que se tragaba todo lo que más nos importaba. Las condiciones parecían más favorables de lo que se esperaba. La victoria fue tan completa, que el temor no jugaba ningún papel en el convenio. El enemigo había entregado las armas confiando en una solemne inteligencia en cuanto al carácter general de la paz, cuyos términos parecían asegurar una solución de justicia y de magnanimidad, y una esperanza leal para la restauración de la interrumpida corriente de la vida. Para hacer de la probabilidad certeza, el presidente mismo había venido para poner el sello a su obra. Cuando el presidente Wilson salió de Washington, gozaba de un prestigio y de una influencia moral en todo el mundo no igualados en la historia. Sus palabras firmes y mesuradas llegaban a los pueblos de Europa por encima de las voces de sus propios políticos. Los pueblos enemigos confiaban en él para llevar adelante el compromiso con ellos pactado, y los pueblos aliados le acataban no solo como vencedor, sino casi como un profeta. Además de esta influencia moral, tenía en sus manos la realidad del poder. Los ejércitos americanos estaban en el apogeo por el número, la disciplina y el avituallamiento. Europa dependía completamente de las provisiones de alimentos enviadas por los Estados Unidos, y aún estaba más absolutamente a su merced en aspectos financieros. No solo debía a los Estados Unidos más de lo que podía pagar, sino que necesitaba un auxilio eficaz posterior para salvarse del hambre y de la bancarrota. Jamás un filósofo ha poseído armas semejantes para someter a los príncipes de este mundo. Cómo se apiñaban las multitudes de las capitales europeas alrededor del carruaje del presidente. Con qué curiosidad, con qué ansiedad y con qué esperanza tratábamos de ver los rasgos y el porte del hombre del destino, que, venido de Occidente, venía a traer alivio para las heridas de la vieja madre de su civilización y a echar los cimientos de nuestro porvenir. La desilusión fue tan completa, que los que más confiaron apenas se atrevían a hablar de ello. ¿Podía ser cierto?, preguntaban a los que volvían a París.
¿Era el tratado realmente tan malo como parecía? ¿Qué le había pasado al presidente? ¿Qué debilidad o qué desgracia había llevado a tan extraordinaria, tan imprevista traición? Sin embargo, las causas eran muy vulgares y muy humanas. El presidente no era ni un héroe ni un profeta, no era ni siquiera un filósofo, no era más que un hombre de intención generosa, con muchas debilidades de los demás seres humanos y carente de aquella preparación intelectual dominadora que hubiera sido necesaria para luchar frente a frente en el consejo con los magos, sutiles y peligrosos, a quienes una tremenda colisión de fuerzas y personas ha llevado a la cúspide, como maestros triunfantes en el rápido juego del toma y daca, juego en que él carecía de toda experiencia. Teníamos realmente una idea completamente equivocada del presidente. Sabíamos que era un solitario retraído, le creíamos de gran fuerza de voluntad y obstinado. No nos lo figurábamos como hombre de detalles, pero creíamos que la claridad con que se había apropiado de ciertas ideas substanciales en combinación con su tenacidad, le haría capaz de apartar toda clase de telas de araña. Además de estas cualidades, debía de tener la objetividad, la cultura y el conocimiento amplio de un hombre de estudio. Lo selecto del lenguaje que se apreciaba en sus famosas notas, parecía indicar un hombre de imaginación elevada y poderosa. Sus retratos le mostraban una hermosa presencia y expresión imperativa. Y, por añadidura, había alcanzado y ostentado con autoridad creciente la primera magistratura de un país en el que no se menosprecian las artes del político. Todo lo cual, sin esperar lo imposible, parecía una hermosa combinación de cualidades para el caso de que se trata. La primera impresión que producía de cerca Mr. Wilson rebajaba algunas, pero no todas estas ilusiones. Su cabeza y sus rasgos estaban finamente trazados, exactamente como en sus fotografías, y su cuello y el porte de su cabeza eran distinguidos. Pero, como Ulises, el presidente parecía más grave cuando estaba sentado, y sus manos, aunque hábiles y bastante fuertes, carecían de sensibilidad y de delicadeza. La primera mirada al presidente no solo sugería que, fuera lo que fuera, su temperamento no era substancialmente el de un sabio o de un hombre de estudio, sino que no tenía siquiera aquel conocimiento del mundo que distingue a M. Clemenceau y a Mr. Balfour, como caballeros tan exquisitamente cultivados de su clase y generación. Pero, lo que es aún más grave, no solo era insensible al medio externo, sino que era totalmente insensible a su séquito. ¿Qué ventaja podría tener un hombre así, frente a la sensibilidad infalible, casi de un medium, para todo lo que inmediatamente le rodeaba, de Mr. Lloyd George? Viendo al primer ministro británico vigilando a los presentes, con 6 o 7 sentidos, que no tienen los hombres vulgares, juzgando el carácter, los motivos, el impulso subconsciente, penetrando en lo que cada uno está pensando y hasta en lo que cada uno va a decir, y ordenando, con instinto telepático, el argumento o la excitación más adecuada a la vanidad, la debilidad o el egoísmo de su auditor, se comprobaba que el pobre presidente iba a jugar en esta partida el papel del ciego. No hubiera podido salir a plaza víctima más perfecta y predestinada para las perfectas artes del primer ministro. En todo caso, el viejo mundo era tenaz en su perversidad, su corazón de piedra podía mellar la hoja mejor afilada del más bravo de los caballeros andantes. Pero este Don Quijote, ciego y sordo, entraba en una caverna donde el acero rápido y centelleante estaba en la mano del adversario. Mas, si el presidente no era el rey de los filósofos, ¿qué era? Después de todo, era un hombre que había pasado gran parte de su vida en una universidad. No era, en modo alguno, un hombre de negocios ni un político de partido vulgar, sino un hombre de fuerza, de personalidad y de importancia. ¿Cuál era, pues, su temperamento? Una vez encontrada la explicación, todo se aclara. El presidente era algo así como un ministro no conformista, acaso un presbiteriano. Su pensamiento y su temperamento eran esencialmente teológicos y no intelectuales, con toda la fuerza y toda la debilidad de tal manera de pensar, de sentir y de expresarse.
es un tipo del que ya no quedan en Inglaterra ni en Escocia tan magníficos ejemplares como antes, pero esta descripción, sin duda, dará a un inglés la idea más exacta del presidente. Conservemos en nuestro espíritu este retrato, y volvamos al curso de los acontecimientos. El programa que el presidente había dado al mundo, presentado en sus discursos y en sus notas, había mostrado un espíritu y unos propósitos tan admirables, que sus simpatizantes no se ocuparon en juzgar los detalles que, según ellos, se habían omitido con razón en el presente, pero se darían a su debido tiempo. Se creía por la generalidad, al principio de la conferencia de París, que el presidente había pensado, auxiliado por sus consejeros, un plan que no solo abarcaba la vida de las naciones, sino la incorporación de los 14 puntos al Tratado de Paz actual. Pero el presidente, en realidad, no había trazado nada, y cuando llegó a la práctica, sus ideas eran nebulosas e incompletas. No tenía plan, ni proyecto, ni ideas constructivas para vestir con carne viva los mandamientos fulminados desde la Casa Blanca. Hubiera podido predicar un sermón sobre cualquiera de ellos, o dirigir una oración levantada al Todopoderoso para su ejecución, pero lo que no podía era encajar su aplicación concreta al actual estado de Europa. No solo no traía proposiciones detalladas, sino que en muchos respectos estaba incluso mal informado de las circunstancias de Europa. Y no solo estaba mal informado, lo que también era cierto, de Mr. Lloyd George, sino que su espíritu era tardo e inadaptable. La lentitud del presidente entre los europeos era digna de notarse. No podía entender en un minuto lo que los demás estaban diciendo, abarcar la situación con una mirada, ordenar una contestación, ni evitar una pregunta por un rápido cambio de terreno, y estaba expuesto, por consiguiente, a la derrota tan solo por la rapidez, facilidad de comprensión y agilidad de un Lloyd George. Pocas veces habrá asistido un hombre de Estado de primera fila más incompetente que el presidente a las agilidades de la discusión de un consejo. Frecuentemente se presentaba un momento en el que se alcanzaría una victoria importante si, mediante una concesión aparente, se pudiera evitar la oposición o se la pudiera conciliar reformando vuestra proposición en modo favorable para los contrarios y sin perjudicarse a sí mismo en nada esencial. El presidente no poseía este arte sencillo y corriente. Su espíritu era demasiado lento y falto de recursos para estar preparado a cualquier evento. Era capaz de hincar sus talones y de no moverse, como hizo en lo de Fiume. Pero no tenía más defensa, y, por regla general, sus contradictores necesitaban hacer muy poco para impedir que las cosas llegaran a tal estado antes de que fuera demasiado tarde. Con amabilidad y con apariencias de concesiones, se podía sacar al presidente de su terreno y hacerle perder el momento de hincar sus talones, y cuando se enteraba de dónde le habían llevado, era ya demasiado tarde. Además, es imposible clavar los talones a cada momento cuando se está un mes y otro en íntima y ostensible amistad con asociados íntimos. La victoria no era posible más que para el que tuviera en todo momento una percepción lo suficientemente viva de la situación en conjunto, para reservar su pasión, para actuar de modo decisivo en los momentos precisos, y para esto el presidente era excesivamente tardo y vacilante. No remediaba estos defectos recurriendo a la ayuda de la sabiduría colectiva de sus auxiliares. Tenía a su alrededor, para las materias económicas del tratado, un grupo muy capaz de hombres de negocios, pero eran inexpertos en los asuntos públicos, y sabían, con una o dos excepciones, tan poco de Europa como de él, y solo los llamaba cuando los necesitaba para un propósito particular. Así mantuvo aquel aislamiento que en Washington había sido eficaz, y la reserva anormal de su naturaleza no admitió cerca de él a nadie que aspirara a la igualdad moral o al ejercicio continuo de la influencia. Sus plenipotenciarios eran mudos, y hasta el leal coronel House, con mucho más conocimiento de los hombres y de Europa que Wilson, gracias a cuya perspicacia había ganado mucho la lentitud del presidente, quedó relegado, andando el tiempo, a segundo lugar. Todo esto fue fomentado por sus colegas del Consejo de los Cuatro, que,
por la disolución del Consejo de los 10, completaron el aislamiento iniciado por el propio temperamento del presidente. Así, día tras día y semana tras semana, consintió en ser encerrado, abandonado, sin consejo y sin auxilio, con unos hombres mucho más perspicaces que él, en situaciones de suprema dificultad, cuando precisamente necesitaba para el éxito de toda clase de recursos, imaginación y conocimiento. Se dejó envenenar por su atmósfera, toleró la discusión del fundamento de sus propósitos y de sus principios, y se dejó llevar a su terreno. Estas y otras causas se combinaron para producir la siguiente situación. El lector debe tener presente que el proceso que aquí se encierra en unas cuantas páginas tuvo lugar lenta, gradual e insidiosamente en un periodo de unos 5 meses. Como el presidente no había preparado nada, el Consejo trabajaba generalmente sobre la base de un plan francés o inglés. El primero tenía que tomar, por tanto, una actitud persistente de obstrucción, de crítica y de negación, si el proyecto había de ponerse en algún modo en línea con sus propias ideas y propósitos. Si en algunos puntos se le trataba con aparente generosidad, pues siempre había un margen seguro para ceder de proposiciones absurdas que nadie tomaba en serio, era difícil que él no lo compensara en otra forma. El compromiso era inevitable, y muy difícil no comprometerse nunca en lo esencial. Además, se le hizo aparecer enseguida como defensor de la causa alemana, exponiéndose a la insinuación, a la que era necia y desgraciadamente sensible, de estar por los alemanes. Después de un alarde de principios y de dignidad en los primeros días del Consejo de los 10, descubrió que había ciertos puntos muy importantes en el programa de sus colegas franceses, ingleses e italianos, según el caso, cuya sumisión era incapaz de obtener por los métodos de la diplomacia secreta. ¿Qué iba él a hacer, pues, en último extremo? Podía dejar que la conferencia se arrastrara sin finalidad interponiendo su obstinación. Podía interrumpirla y volverse a América en un momento de rabia, sin arreglar nada. Podía intentar una llamada al mundo pasando por encima de los miembros de la conferencia. Todas eran alternativas desdichadas, contra cada una de las cuales había mucho que decidir. Eran además muy arriesgadas, sobre todo para un político. La política equivocada del presidente en la elección del Congreso había debilitado su posición personal en su propio país, y no era, en ningún modo, seguro que el público americano le hubiera sostenido en una posición intransigente. Significaría ello una campaña cuyas consecuencias se anularían por toda clase de consideraciones personales y de partido, y, ¿quién podría decir que el derecho triunfaría en una lucha que no habría de decidirse, ciertamente, por sus méritos? Además, cualquier ruptura abierta con sus colegas atraería sobre su cabeza la pasión ciega de los antialemanes, sentimiento que todavía inspiraba al público de todas las naciones aliadas. No oirían sus argumentos. No tendrían la suficiente frialdad para considerar su iniciativa como caso de moralidad internacional o de buen gobierno para Europa. El grito sería, sencillamente, que por varias razones aviesas y egoístas, el presidente deseaba no dejar que se metieran con los unos. Se podía pronosticar cuál sería la voz unánime de la prensa francesa e inglesa. Así pues, si arrojaba el guante públicamente, podía ser derrotado. Y si lo era, no sería la paz definitiva mucho peor que si él estaba allí sosteniendo su prestigio y tratando de hacerla todo lo buena que las limitadas condiciones de la política europea se lo permitieran? Pero, sobre todo, si era derrotado, ¿no se perdería la Sociedad de Naciones? Y no era este, después de todo, y con mucho, el resultado más importante para la futura felicidad del mundo. El tratado podía alterarse y dulcificarse con el tiempo. Mucho que en él parecía ahora vital podría llegar a ser insignificante, y mucho que era impracticable, por esta misma razón no ocurriría nunca. Mientras que la sociedad, aún en forma imperfecta,
era permanente, era el comienzo de un nuevo principio de gobierno del mundo. La verdad y la justicia en las relaciones internacionales no podían establecerse en unos cuantos meses, debían nacer en su tiempo por la lenta aceptación de la sociedad. Clemenceau había tenido bastante talento para dejar ver que tragaría la sociedad a cierto precio. En este momento crítico de su suerte, el presidente era un hombre abandonado. Cogido en los lazos del viejo mundo, tenía gran necesidad de simpatía, de auxilio moral, de entusiasmo en las masas. Pero enterrado en la conferencia, ahogado en la calurosa y envenenada atmósfera de París, no le llegaba ningún eco del mundo exterior, ni una palpitación de pasión, simpatía o aliento de sus silenciosos representados de todos los países. Sentía que la llama de popularidad que le había ovacionado a su llegada a Europa estaba ya debilitada. La prensa de París le escarnecía abiertamente. Sus contrarios políticos, en su país, se aprovechaban de su ausencia para crear atmósfera contra él. Inglaterra, fría, censora, no le contestaba. Había constituido de tal modo su encouraje, que no llegaba a él por conductos privados la corriente de confianza y de entusiasmo de que están colmadas las fuentes populares. Necesitaba la fuerza acumulada de la fe colectiva, pero le faltaba. El terror alemán pesaba aún sobre nosotros, y el público simpatizante estaba aún muy prevenido. El enemigo no debía ser alentado, nuestros amigos debían ser auxiliados. No era este el momento para discordias o agitaciones, había que tener confianza en el presidente para que hiciera lo que mejor pudiera. Y en esta aridez, la flor de la fe del presidente se marchitó y se secó. Y llegó a ocurrir que el presidente dio contraorden al George Washington, al que en un momento de cólera, harto motivada, había ordenado que estuviera dispuesto para llevarle desde las traidoras estancias de París a la sede de su autoridad, donde volviera a encontrarse consigo mismo nuevamente. Pero en cuanto tomaba el camino de los compromisos, los defectos ya mencionados, de su temperamento y de su preparación, aparecían fatalmente. Podía tomar un camino elevado, podía tener obstinación, podía lanzar notas desde el Sinaí o desde el Olimpo, podía ser inabordable en la Casa Blanca o en el Consejo de los 10, y estaba seguro. Pero si llegaba a descender a la íntima igualdad de los 4, la partida estaba perdida. Y entonces fue cuando lo que yo he llamado su temperamento teológico o presbiteriano se hizo peligroso. Habiendo decidido que era inevitable hacer algunas concesiones, podía haber intentado, con firmeza y habilidad, utilizando el poder financiero de los Estados Unidos, asegurar cuanto hubiera podido del espíritu, aun con cierto sacrificio de la letra. Pero el presidente era incapaz de una transacción tan clara consigo mismo como esto suponía. Era demasiado concienzudo. Aunque las transacciones eran ahora necesarias, él seguía siendo un hombre de principios, y los 14 puntos un contrato que le ligaba en absoluto. No hubiera hecho nada que no fuera honorable, nada que no fuera justo ni recto, nada que fuera contrario a su gran profesión de fe. Así, sin perder nada de su verbal inspiración, los 14 puntos se convirtieron en un documento de glosas e interpretaciones con todo el aparato intelectual de la propia decepción, por el cual, me atrevo a asegurar, los antepasados del presidente se habían persuadido a sí mismos de que el camino que creían necesario seguir dependía de cada sílaba del Pentateuco. Entonces la actitud del presidente, frente a frente de sus colegas, llegó a ser la siguiente: tengo que coincidir con vosotros en cuanto puedo, veo vuestras dificultades, y desearía ser capaz de acceder a lo que proponéis, pero yo no puedo hacer nada que no sea recto y justo, y vosotros tenéis ante todo que mostrarme que lo que deseáis cabe realmente dentro de las palabras de las declaraciones que me obligan. Y entonces empezó el tejer de aquella tela de exégesis y sofisma jesuítico que había de acabar revistiendo de insinceridad el lenguaje y la substancia de todo el tratado. La palabra fue lanzada a los brujos de todo París: Feris Foul, Anne Foulisfer, Overthrow de Foganfiltier. Los sofistas más sutiles y los proyectistas más hipócritas se pusieron a la obra y produjeron muchos trabajos ingeniosos que hubieran engañado durante más de una hora a un hombre más inteligente que el presidente. Así,
En lugar de decir que a la Austria alemana se le prohíbe unirse con Alemania, a no ser con la autorización de Francia, lo que no cabría dentro del principio de la libre determinación, el tratado, con habilidad delicada, afirma que Alemania reconoce y respetará estrictamente la independencia de Austria dentro de las fronteras que se fijarán en un tratado entre aquel Estado y las potencias principales aliadas y asociadas. Reconoce que esta independencia será inalienable, a no ser con el consentimiento del Consejo de la Sociedad de Naciones, lo cual suena completamente diferente y es lo mismo. Pero, ¿quién sabe que el presidente olvidó que otra parte del tratado dispone que para este propósito el Consejo de la Sociedad ha de decidir de forma unánime? En lugar de dar Danzig a Polonia, el tratado establece que sea ciudad libre pero la incluye dentro de las fronteras aduaneras polacas, confiando a Polonia el control del sistema de ríos y ferrocarriles, y ordena que el gobierno polaco dirigirá las relaciones extranjeras de la ciudad libre de Danzig, así como la protección diplomática de sus ciudadanos en el extranjero. Al colocar el sistema fluvial de Alemania bajo el control extranjero, el tratado habla de declarar internacionales aquellos sistemas fluviales que sirven naturalmente a más de un estado de acceso al mar, con o sin trasbordo de uno a otro barco. Tales ejemplos pueden multiplicarse. El propósito honrado y comprensible de la política francesa, de limitar la población de Alemania y debilitar su sistema económico, se revistió, en obsequio del presidente, con el augusto lenguaje de la libertad y de la igualdad internacionales. Pero ¿acaso el momento más decisivo en la desintegración de la situación moral del presidente y del anublamiento de su espíritu, fue cuando, al fin, con descorazonamiento de sus consejeros, se dejó persuadir de que el gasto hecho por los gobiernos aliados para pensiones y compensaciones de internados podía considerarse justamente como daño causado a la población civil de las potencias aliadas y asociadas por la agresión de Alemania por tierra, por mar y por aire, en un sentido en el que no podían considerarse los otros gastos de la guerra. Hubo una larga lucha teológica, en la cual, después de desechar muchos argumentos diferentes, el presidente acabó por capitular ante la obra maestra del arte de los sofistas. Por fin se acabó la obra, y la conciencia del presidente quedaba intacta. A pesar de todo, yo creo que su temperamento le permitió dejar París siendo realmente un hombre sincero, y es probable que hoy esté profundamente convencido de que el tratado no contiene realmente nada en desacuerdo con sus primeras declaraciones. La obra era demasiado completa, y a esto fue debido el último episodio trágico del drama. La réplica de Brockdorff-Rantzau no podía menos de tomar el argumento de que Alemania había depuesto las armas sobre la base de ciertas garantías, y que el tratado, en muchos particulares, no estaba de acuerdo con ellas. Pero esto era precisamente lo que el presidente no podía admitir en la penosa contemplación solitaria, y con sus oraciones a Dios, no había hecho nada que no fuera justo y bueno. Admitir que la réplica alemana tenía algún valor, significaba para el presidente destruir el respeto de sí mismo y romper el equilibrio interno de su alma, y todos los instintos de su naturaleza obstinada se levantaban en defensa propia. En términos de psicología médica, sugerir al presidente que el tratado era un abandono de sus promesas, era tocar en lo vivo un complejo freudiano. No era materia discutible, y los instintos subconscientes conspiraban todos para evitar nuevas exploraciones. Y así fue como Clemenceau logró el éxito de la propuesta, que algunos meses antes había parecido extraordinaria e imposible, de que los alemanes no fueran oídos, ellos tenían que someterse a las resoluciones dictadas por los vencedores. Solo con que el presidente no hubiera sido tan concienzudo, solo con que no se hubiera ocultado a sí mismo su propia obra, aún en el último momento hubiera estado en situación de recobrar el terreno perdido y lograr un éxito muy considerable. Pero el presidente estaba inmóvil. Sus brazos y sus piernas habían sido sujetados por los cirujanos en una postura fija, y antes se hubieran roto que movido. Mr. Lloyd George, deseando en el último momento obrar con la mayor moderación, descubrió horrorizado que en 5 días no podría persuadir al presidente de que era un error aquello que había tardado 5 meses en demostrarle que era justo y recto.
Después de todo, era más difícil sacar del engaño a este viejo presbiteriano que lo había sido engañarlo, porque en su engaño iba ya envuelta su fe y el respeto de sí mismo. Así, en el último acto, el presidente se mantuvo terco y rehusó toda conciliación. Página 34.